Bienvenidos a un nuevo episodio de Cueva Blanca, el único lugar donde siempre, 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 siempre y para siempre vamos a hablar del Real Madrid. Y como siempre y para siempre me acompaña en este episodio y en todos los demás que hemos tenido desde que creamos este canal, el señor Álvaro Goncalves. Muchas gracias, Carlitos, y gracias a todas esas personas que nos escuchan, que nos ven o ambas cosas en cualquier parte del mundo. Qué placer volver a grabar con el fanático número uno de Roberto Martínez al mando de esa selección portuguesa. Se los dije en el video anterior. Carlitos Vieira está convencidísimo que Portugal va a ser campeón del mundo con Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo. Y me dicen que debo firmar, pasar hambre una semana completa a cambio de que sea Roberto Martínez, lo hago. De verdad, yo me declaro anti Roberto Martínez. Así lo digo de Lo frente. ganaron De 5 a pronto 2, Carlos. dentro de año y medio me estaré arrepintiendo de estas palabras y reconoceré que me cayó la boca, pero qué va, amigo, esa selección con ese Mira, hombre, no, pero final, ahí. final poético para ti, que en 2026 la final sea Venezuela-Portugal con Roberto Martínez y el Bocha Batista. Te da una Nah, vaina. nada, eso no tiene sentido. No tiene Qué sentido. semanita, Pero ¿no? bueno, Qué evidentemente semanita. ya tú hablaste de la selección de Portugal. En su momento, bueno, tenemos también la oportunidad de volver a hablar, pero sí puedo adelantarles a todos nuestros amigos de Cuadra Blanca, que por cierto, recuerden comentar, compartir, suscribirse si no lo han hecho. Este y todos los videos, por supuesto, que hemos creado para ustedes, pero de entrada les digo, yo con Roberto Martínez no comulgo. Para mí es un Fernando Santos de la vida, pero con full alopecia. Más nada. Bueno, ya hagan algo, pues, porque ni alopécico estoy yo, pero él. Bueno, pero Cristiano marcó gol, vale. Pero no te Eso sí, quejes. lo bueno no, pero es Y que falló un siempre él, penal. como puse ahí, que por cierto, como cosa rara tú puteando en mis estados, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Por cierto, hablando de putear y tal, vamos a hablar de un jugador que si de algo se caracteriza es de eso, ¿no? Y que de ahora en adelante vamos a verlo haciéndolo mucho más y que por supuesto juega en el Real Madrid y es uno de los hombres de esta temporada, ¿no, Alvarito? Así es, Raúl Asensio, que hasta junio de 2024 tenía un valor de 300.000 euros. Tenía 45 partidos jugados en el Castilla, 7 amarillas, una roja en esa cantidad de partidos y 3.916 minutos. ¿Qué pasó con Asensio? Bueno, que un día se lesiona Militao, aparece Asensio contra el Osasuna el 9 de noviembre de 2024 y hoy, en enero de 2025, tiene un valor de 30 millones de euros según Transfer Market. 30 partidos en el primer equipo, 4 amarillas, 2 asistencias, 2013 minutos, convocado a la selección y ojito, cuesta más que Courtois, Rudiger, Mendy y Alaba. Militao, con el que en teoría debería disputar el puesto el año que viene, cuesta 40 millones, solamente 10 millones más que Asensio, Carditos. Increíble, ¿no? Cómo se revalorizó el bueno de Raúl Asensio después de la temporada que ha tenido, ¿no? Con el Madrid. Es que, bueno, es que ya esto lo hemos dicho y lo hemos repetido muchísimas veces en otros episodios, ¿no? El impacto inmediato que ha tenido Asensio desde que debutó de manera quizás accidentada, ¿no? Por esa lesión de Militao contra los Osasuna, pero de ahí en adelante todo ha sido increciendo para el bueno de Raúl, que bueno, se le ha dado todo, ¿no? Establecerse y consolidarse en el primer equipo del Madrid, ser figura importante en el equipo, ser un jugador que tiene personalidad y que eso evidentemente atrajo mucho más la atención, no solo el madridismo como tal, sino bueno, la confianza de Ancelotti, que entre algunas dudas que en algunos puntos de la temporada se puede haber criticado, no partidos en el que pudo haber jugado con él y prefirió prescindir. Más allá de eso, terminó ganándose la confianza y se ha consolidado en el primer equipo. Y bueno, eso le ha traído además la convocatoria a la selección española, que fue una de las noticias quizás que hemos tenido en estas últimas semanas en clave Real Madrid. Y además, bueno, la consolidación y la revalorización de un jugador que yo creo que a este nivel estaríamos hablando en un corto plazo de una tasa mucho más elevada de la que hoy ya tiene. De hecho, y que es imposible no nombrarlo, ¿no? Pero el bueno de Huitzen, ¿cuánto está tasa en el mercado? 60 millones, si no me equivoco, entre 50 y 60 millones de 55. euros.
55. Claro, hay una diferencia, ¿no? Por todo lo que se trata del jugador español, de lo que se consolidó en el Bournemouth, pero creo que lo de Asensio va camino a eso y hay una gran diferencia. Que si Huijsen se consolidó en un equipo como el Bournemouth, que es un equipo de segunda o probablemente hasta de tercera línea dentro del universo de la Premier, imagínate lo que va a hacer para Asensio que se consolide en un equipo de primer nivel, de primerísimo nivel, el mejor club de la historia como el Madrid, ¿no? Así es, de hecho, algo que obviamente le suma mucho a su valor es esa convocatoria de la selección en la que no ha visto minutos. Porque en una de Exactamente. estas Asensio se sale con la selección y bueno, estaríamos hablando de tal vez unos 35 millones de euros. De hecho, lo Ojo, que, lo que pasó con Huijsen, ¿no? Con ese gran pase a Lamine Yamal en ese partido contra Países Bajos, que marcó diferencia. Más allá que el partido, no lo vi, pero según lo que leí y las sensaciones que dejó, fueron muy buenas, pero es lo mismo con Asensio. Es más, incluso ni siquiera tanto con selección española. Que se marque un partido histórico, pero histórico de esos determinantes, que incluso hasta te puede aportar un gol y todo, que sea para darle una victoria al Madrid en Champions o en Liga. Y ya por ahí también otra vez, o sea, se podría empezar a nuevamente hablar de una revalorización de ese precio que actualmente tiene. bueno, el problemita que tiene España, ¿no? Cubarsí, Asensio y Oh, Huijsen en el horizonte y que además yo soy muy amante de la línea de tres, pero creo que así como lo veo algo claro en el Madrid, creo que también en España se podría dar, sobre todo por la velocidad que tienen los jugadores de ataque, esa falta de un delantero claro, porque hoy en día están ahí como debatiéndose entre lo que queda de Morata, este posible... Oyarzábal. Sí, pero lo de Yarzabal está como en su prime y acercándose al declive, ¿no? Sí, Por está edad, ahí en ojo, esa por edad, frontera. Sí, por sí, edad. sí. Capaz dura 10 años más, pero, o sea, por edad está ahí también cerca de Morata y no sería del todo una locura que terminemos viendo jugadores como Dani Olmo haciendo de falso 9 como en aquella época de la selección de Del Bosque o del Barça de Guardiola, y, y tener pues tres en el fondo para aprovechar mucho más las bandas, porque Cucurella también tiene una edad, Carvajal tiene una edad, no se asoman laterales del todo incisivos o llamados a ser totalmente indispensables, tal vez por allí Carreras del Benfica, Angeliño, que creo que está en la Roma ahorita. De No, los no hay, porros, del Tottenham. sí, es que son el mismo perfil, o sea, son jugadores que son muy buenos, claro que sí, pero Sí. que tú teniendo estos tres centrales y tantos atacantes con velocidad que te pueden jugar hacia las bandas y jugadores de buena recepción que te pueden jugar de falso 9 o de una especie de media punta un poco más incisivo en el área, pues yo no vería descabellado que apostaran por tres centrales. Y a esto tenemos que sumar de lo que le queda a Íñigo Martínez, por allí también Pau Torres si se vuelve a despertar, que para mí es un centralazo. España tiene muy buenos centrales. Y además, ya hablando en clave del Real Madrid, este chico te sale de la cantera y con 60 millones, tirándolo caro, ¿no? Y suponiendo que, bueno, lo tengas que sacar del Bournemouth antes de que se le acabe el contrato y antes de que le quede un año incluso, 60 millones por Huijsen y hacer una dupla futuro con Asensio, serían 60 millones, una dupla de centrales posiblemente bestial, titánica y la mejor de Europa, o por lo menos la mejor de A ver, y España. sería emular más o menos lo que pasaba con el Barça hace unos 10 15 años, ¿no? Que tenía la dupla de centrales Piqué-Puyol de la Sí, selección española. claro, pero Podría aquí, pasar ese relevo, no sé, testigo al Madrid. pero aquí con la ventaja de que los dos están jóvenes. Exactamente, claro, ahí está. Es que al final lo que es Asensio, porque ya Huijsen quizás se ha ido consolidando como un proyecto de central, ¿no? Y quizás más que un proyecto ya empieza a ser como una certeza. Y sobre todo porque, bueno, ya está teniendo minutos de selección. Pero es el mismo caso con Asensio. La gran diferencia aquí, o lo importante aquí, mejor dicho, para España, es que tiene técnico. Tiene un técnico, de verdad. Que no solo es un técnico, es calvo, pero también es un gran técnico. Entonces, que no como otros países, ¿no? Que tienen técnicos que son calvos, pero que no lo dan. Entonces, en el caso de Asensio, tenía que decirlo. En el caso de Asensio como tal, comparto, ¿no? Si al final el Madrid crea esa operación con Huijsen y lo juntan los dos en el equipo, estamos hablando de que ellos dos van a ser los dos centrales, no solo del Madrid para los próximos años, sino que
de consolidarse podría ser una potencial pareja, porque bueno, también está el tema de Cubarsí, que por supuesto allí tiene ya sus galones, ¿no? No solo Sí, en claro. el Barça, sino Ay, también que en es la propia selección buenísimo. española. Y es buenísimo, Y jugar, sí, es es buenísimo. muy bueno, claro, claro, O claro. sea, tal vez no tiene el nivel que muchos le colocan, sí el potencial para lograrlo, obviamente, pero es que vuelvo y te digo, o sea, yo teniendo este problema y sin unos laterales del todo claros, pero con tanto mediocampista de buen trato de pelota y tanto extremo y tanto interior que te pueden dar tantas y tantas modificaciones y opciones al momento de construir juego y de ser ofensivo, sin contar que muchos de estos jugadores tienen pegada de lejos, como Nico Williams y el propio Lamine Yamal. Entonces no necesitarías precisamente un delantero para terminar un partido metiendo centros. Vas a tener mucho la pelota, teniendo tres centrales, vas a tener muy buen fondo para proteger a estos jugadores y además dos de esos centrales tienen una salida en largo o por lo menos con balones en largo Eso justo te iba a atajar allí, interesante. claro. O sea, lo que Asensio ya Y lo Cubarsí demostró también, muchísimo, que ojo. tiene un buen... Sí, bueno, no, hablando propiamente de Asensio, ha demostrado en el Madrid que tiene buena salida en largo. Si por ejemplo pasa lo de Hoysen, lo mismo, ¿no? O sea, ya ahí en España, ahí, o Luis de la Fuente tendría ahí también ese recurso, ¿no? De juego más directo, por lo que acabas de decir que tiene dos alas importantes, rapidísimos, como son Yamal y como el propio Nico Williams. Entonces, allí España tendría un abanico de opciones interesantes y yo creo que obviamente al Madrid también de consolidarse Asensio, que tiene toda la pinta, por supuesto que lo hará, y si el Madrid refuerza con un central, ya sea este Hoysen o algún otro, insisto, lo de Asensio es tiempo para que esos 30 millones pegue el brinco y duplique su valor, porque tiene todas las características y todos los dotes para ser el central generacional. Esperemos que así sea, y evidentemente para el Real Madrid eso sería buenas noticias, no solo desde lo deportivo, sino también inclusive desde lo económico, porque pudiera pasar que en algún futuro pudiera ser una gran venta, ¿no? Que esperemos que Claro. no, que se quede, ¿no? Pero también eso puede pasar. Sí, sí, totalmente. De hecho, habrá que esperar también la planificación porque hay que ser conscientes con algo. Hoy en día el Madrid no tiene un central de categoría, además de Rudiger, porque Militao está entre comillas, Alaba ya está en una edad y en un estado físico, además que no le va a ayudar a recuperar ese gran nivel de cuando llegó. Así que posiblemente el Madrid no descarte del todo ir por Saliba. Y en Aunque, ese ojo que caso, Saliba por ahí dijo que se quería quedar hasta lograr un título importante con el Arsenal. No sé si eso fue una especie de cerrada de puerta o bueno, solo pero declaraciones al viento como clásico jugador que cuando hablan de su interés por un equipo, él obviamente no le va a abrir las piernas, ¿no? Por decirlo de alguna manera al Madrid, pero por ahí leí eso, ¿no? Que de algún modo él yo, quiere todavía quedarse en el Arsenal hasta ganar un título que, si me preguntas, no sé si lo logre ganar Yo con Arteta y el también Arsenal. vi a Henry diciendo lo mismo y terminó en el Sí, sí, Barça, sí, a sí. Pires diciendo lo mismo y terminó en el Villarreal, a Patrick Vieira diciendo lo mismo y terminó en el City. O sea, yo vi a muchos de estos jugadores. De hecho, hace poco uno de los encargados de la planificación deportiva de aquel Arsenal decía que la venta de Henry fue más una decisión del Arsenal que del propio jugador. Porque decían, sí, es verdad que Henry era muy bueno y dio muy buenos años en el Barça, pero ya no tenía la velocidad de entonces. ¿Qué prefieres tú? ¿Venderlo a muy buen precio y reconstruir el equipo o quedártelo un año más y que las cosas no salgan bien? Y ponía de ejemplo a De Bruyne, que de hecho De Bruyne, que estaba sonando muchísimo para llegar a la franquicia de San Diego en la MLS, ya salió uno de los encargados de esta franquicia a decir que a De Bruyne le encanta el club, que a De Bruyne le encanta la ciudad porque de hecho vacaciona mucho allí, pero que el salario al que aspira De Bruyne no entra dentro de las posibilidades del club. Y recordemos que además De Bruyne es uno de estos jugadores innovadores que está basando su salario en inteligencia artificial y en un análisis muy profundo. Y fue así que consiguió la última gran renovación con el City, además demostrable. Así que es como una moneda al aire también. En el caso del Madrid, yo creo que no es una moneda al aire. Yo honestamente me iría por Asensio Hoysen. Y es más, si traes a Saliba, el equipo no va a perder. Y si estos chamos están llamados a hacer lo que pintan ser, se comen a Saliba. No tal vez en el primer año, pero se tienen que comer a Saliba. Porque el carácter que tiene, Saliba tiene un talento animal. O sea, me encanta cómo juega Y Saliba. central generacional, claro. Pero Saliba es. Yo veo a Saliba como un Pogba. Es un jugador que juega muy, 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 muy bien, pero ese es su techo. Y sabe mantener
la regularidad en el techo. En cambio, estos dos, mira el nivel en el que están y apenas están cogiendo ritmo internacional y en primera división y ante rivales fuertes. Entonces, o sea, creo que el techo de ellos tal vez tarde un poco más, pero creo que puede ser más alto que el de Saliba y capaz estoy diciendo una locura. Pero yo veo que aunque tarde más, es un proyecto mucho más sólido, son españoles y el Madrid siempre va a necesitar por lo menos a algún español en el 11. Y de igual manera aquí vamos a seguir hablando de Asensio porque al igual que Cristiano, Asensio es dueño y amo absoluto de este canal. Cardito, para terminar, Capitán Mufasa, Rudiger versus Cristiano. Uy, qué Duelazo, ¿no? duelo, ¿no? No, lo gana Rudiger. Lo creo que lo ganaría Rudiger. Menos, No te escucha si le Cristiano. ponen una pelota en el aire de esas de Cristiano, ahí sí Rudiger, amigo. Pero en un mano a mano, en uno contra uno, creo que la ventaja la va a tener el bueno Antonio. Creo que ahí Cristiano, quizás ya por un tema de edad, obvio, ¿no? Le costaría, pero en el juego de atención que Cristiano sí puede ser decisivo, o como pasó en ese partido contra Dinamarca, ese gol ahí al remate, ¿no? Como un delantero de área, un 9 de área pendiente, ¿no? De cualquier jugada para poder castigar al rival, así que, pero va a estar interesante ese duelo, ¿no? Muy, muy interesante. Mbappé versus Hoysen. Una lástima que con el técnico que tiene Portugal, esto no va a Mbappé ser nada versus Hoysen, atractivo. Pero Carlito. bueno, esto no es Portugal, esto es Asensio, que comparto, como dice Escucha, mi Mbappé compañero versus Alba. Hoysen. Ah, pero tampoco no, uf, va a estar bueno, ¿eh? Sí está Sí, bueno. Parejito, parejito. O sea, parejito en el sentido de, bueno, son jugadores bueno, no está creciendo y está demostrando que es un central súper importante y súper interesante en estos tiempos, a pesar de su juventud. Y el otro, bueno, está teniendo un momento bueno con el Madrid, más allá que está un poquito apagado, y lo hemos hablado, pero se lo doy a Mbappé. Creo que por esa jerarquía, creo que lo ganaría aquí. y la última, la dupla Dalot-Nuno Méndez versus Musiala Sané o Kimmich, el que tú quieras, Sané o Kimmich con Musiala versus esos dos laterales. Bueno, Kimmich, yo creo que, bueno, no sé, no recuerdo contra Italia cómo jugó, pero creo que es centrocampista, ¿no? Que es Desnudo, donde es mejor. así jugó, No sé, desnudo. bueno, donde quiera que juegue, el donde quiera jugar, que juegue. Nada, pero no, Méndez ahorita creo que es uno de los mejores laterales del mundo. O sea, y yo creo que ese duelo, en esa banda Portugal está, en teoría, bien. Con Dalot, y yo más un poquito favorable el duelo para O sea Leroy. que si llevamos el No, balón a Leroy, la no, para ver, izquierda, sí, sí, sí. si llevamos el balón a la izquierda y Nuno Méndez mete un centro, cabecea a Cristiano y gana Portugal 1-0. Eso es lo que acabas de decir. Sí, sí. Bueno, Así listo. es, Aquí está. Ramplón, pero lo ganamos. Aquí está. A lo Roberto Martínez, porque Hermano, es que así juega ese hombre, así, hombre. te voy a recordar algo. Portugal ganó una Eurocopa con un gol de Eder. No descartes nada. Está Nunca. bien. Es que, Nunca. es que está bien. De hecho, bueno, no, pero es que ya vamos a hablar de Portugal y irnos por las ramas y este episodio era de Señor Ascenso. Así que déjenlo en los comentarios, en la cajita de comentarios, qué consideran ustedes cuál será el techo de Raúl Asensio. A nosotros nos parece que es 30 millones ahorita, es lo lógico, pero que su techo es altísimo y que en el mediano y largo plazo va a ser un central que va a costar muchísimo y va a ser un impresionante activo para el Real Madrid. Recuerden suscribirse, comentar y compartir todo esto que hemos hablado, por supuesto lo que ustedes quieran y por supuesto del fútbol y en clave Real Madrid es mucho mejor porque bueno, ya saben, este es el mejor club de la historia. Alvarito, gustazo estar contigo hoy. Cuídense mucho, pásenla bien, nos vemos en el próximo video. Bye.